Bueno, hoy vamos a trabajar, venimos haciendo como todo un hilado de lo que es la sabiduría interior, ¿sí? Por las dudas, si hay gente nueva o gente nueva que lo va a escuchar grabado, también decirles que tenemos un classroom donde vamos guardando, por así decir, todo el proceso de lo que va a ir este año. Nosotros desde marzo de este año estamos en los talleres domingueros haciendo un proceso de construcción de lo que es la sabiduría interior, ¿sí? Y en base a eso vamos domingo a domingo, mes a mes, vamos justamente eh, trabajando sobre cada uno de los componentes de la sabiduría interior. Entonces hemos trabajado al principio autoconocimiento, valores y virtudes, estuvimos trabajando sobre la espiritualidad, la conciencia, la compasión, ¿sí? Y hoy la idea es poder trabajar un poquito en lo que es la responsabilidad y la libertad interior. Entonces van a ir viendo que vamos a ir abordando aspectos que hacen a la responsabilidad, al crecimiento, a la madurez, al aprendizaje, la proyección, ¿sí? Y una libertad que nazca justamente desde el interior. Entonces, vamos a iniciar un poquito como este proceso de metamorfosis que se da en todos los aspectos de la naturaleza y en nuestra vida también, biológicamente, espiritualmente también. La idea es que van a ir viendo que a lo largo del taller dominguero de hoy vamos a ir haciendo como un proceso de estas pequeñas etapas, ¿sí? Donde al principio nos vamos a encontrar más gusanitos, más materiales, quizás en este proceso de encapsularnos en estructuras, en el nidito. Por un momento de la familia, la sociedad, las seguridades, y de a poquito la idea es ir como desplegando las alas para poder ir soltando y construyendo, digamos, una sabiduría interior que nos permita mayor libertad, mayor plenitud, ¿sí? Y un camino de la espiritualidad más amplio, ¿no? Entonces, un poco queríamos graficarlo mediante este proceso de evolución que tiene la metamorfosis de la mariposa para que nos pueda ir acompañando un poco en el proceso que vamos a ir marcando durante la jornada. ¿Sí? Estoy acá, estoy. Ahí yo voy a Listo. encargarme de silencio. Bueno, entonces, em, para poder atravesar este recorrido que vamos a hacer hoy acerca de cómo se produce ese proceso evolutivo que tiene que ver con las evoluciones de las etapas que atravesamos las personas en nuestro recorrido desde lo material, material en el sentido de las cuestiones básicas, el cuerpo, la mente, hacia cada vez lo más sutil, ¿no? El recorrido de nuestra persona, de nuestras emociones y de nuestro espíritu también, ¿no? Un poco este recorrido que hablaba Eve de em, los domingueros de sabiduría interior tiene que ver con esta integración que venimos haciendo de espiritualidad y psicología, ¿no? Una espiritualidad que tiene que ver con el desarrollo del espíritu, con el desarrollo de los aspectos profundos. Y como hemos visto en otros domingueros, los aspectos profundos se desarrollan en danza con aspectos más prácticos, más materiales, como puede ser las cuestiones básicas como el cuerpo, la materia, las cuestiones concretas, los objetivos concretos. Entonces, vamos a construir o vamos a situarnos en una mentalidad primero, ¿no? Para poder ir pensando juntos y juntas este proceso que vamos a hablar hoy, del que también venimos hablando en este proceso de los domingueros de sabiduría interior. Esta mentalidad de la que vamos a hablar hoy es esta dialéctica que tiene que ver con entender que las cosas danzan en una estructura y en una esencia. Es la forma y el fondo.
el aspecto esencial de las cosas tiene que ver con el para qué, con lo profundo, ¿no? Este probablemente va a ser el aspecto que va a estar más relacionado con los aspectos de la libertad. La esencia, el ser, es lo que puja por expresarse, es lo que se organiza por sí mismo en el mismo sentido de existencia, es por el mismo hecho de ser, se manifiesta en su energía y desde adentro hacia afuera construye una forma, ¿no? Como el árbol que en esencia es vida y da una forma. El espíritu también en esencia va tomando, la esencia va tomando forma, pero es una manifestación de un sentido, de un para qué, de una energía, de la existencia misma. Yo sé que suena un poco abstracto, pero concéntrense si ustedes quieren en el centro de su interior, como hacíamos el dominguero pasado, traten de concentrarse en el centro de su pecho, en el interior, y que traten de buscar su esencia, su espíritu, su alma, quién soy en lo profundo, más allá de las formas, más allá del nombre, la edad, la clase social, la historia, en lo profundo, quién soy, quién me siento ser, cómo siento ese espíritu en el interior. Bueno, esa es la esencia de las cosas. Y están destinadas a manifestarse porque están en todos lados, es el alma de las cosas, ¿sí? Pero a su vez, esas cosas van tomando forma, van tomando estructura, ¿no? Por ejemplo, el amor es la esencia en muchas cosas y toma muchas estructuras, muchas formas, ¿no? En el hacer, en los roles, en el estar. Y puede ser, hay muchas formas en donde uno puede dar amor. Puede manifestarse el amor de padres a hijos, el amor de pareja, el amor de alguien que enseña y de alguien que aprende, el amor del arte y de lo que hay que para dar. Y entonces se da una danza en donde la estructura, si todo va bien, asiste también a la esencia, ¿no? La vez pasada hablábamos de algo parecido con la metáfora de la música, ¿no? Está la música, la expresión y después la práctica, ¿no? Entonces, la estructura lo que nos permite es darle lugar al crecimiento ascendente de la expresión de la esencia. Pero como suele pasar en la lucha, los seres humanos a veces nos terminamos apegando a las estructuras y queremos más la forma que el fondo, ¿no? Quiero que las cosas me salgan perfectas y no desde el corazón. Quiero lograr algo por la estructura en sí. Queremos los roles para, no sé, para ser reconocidos, para ser vistos, sino por la esencia de ese rol. Entonces quiero, no sé, cantar para que todo el mundo me vea y para ser famoso en vez de para compartirle mi música al mundo. Entonces la estructura se come a la esencia. Y otras veces queremos ser todo esencia sin estructura. Entonces esa expresión, pero sin regulación, sin dirección, sin toma de forma, sin mejora continua. Entonces, esta danza es una danza que hay que aprender a emprolijarla constantemente. Y como seres humanos, estamos danzando en esta dialéctica constantemente, en diferentes tipos de etapas. Entonces, Eve, si quieres pasar. Bien. Entonces Estas tenemos, son... este es mía. Entonces tenemos un recorrido en donde en la vida pasamos con esta misma danza. En los primeros años de vida, la estructura y la esencia, esta tensión entre el aspecto interno y el aspecto externo se da de determinada manera. Tenemos ciertas tareas de desarrollo en la primera infancia y ciertos desafíos. Y ciertos desafíos que nos vemos como impelidos a atravesar para poder pasar a la siguiente etapa, que es la adolescencia, ¿no? Nosotros
en la adolescencia tenemos otro tipo de desafíos. Y la danza entre estructura y esencia, entre lo externo y lo interno, entre lo sutil y lo material, vuelven a estar en tensión, pero de otra manera, integrando los aprendizajes de la etapa anterior, pero generando nuevos desafíos. Cuando la etapa está saturada, nuevos desafíos aparecen, nos volvemos a sentir impelidos porque la estructura empieza a saturar de nuevo y pasamos a una nueva etapa, que es la adultez temprana, ¿no? Aprendiendo a ser adultos y con todo lo que implica la adultez temprana, las presiones, las obligaciones, la estructura, y esto tiene ciertos desafíos, ciertos aprendizajes que hacer y cierta manera de expresarse esta danza entre estructura y esencia, lo que verdaderamente tenemos que buscar y lo que en realidad nos está aprisionando, la estructura que también necesitamos y la que no necesitamos, un diálogo y un discernimiento constante. Y nuevamente se satura ese proceso, se colapsa como un cascarón que se rompe cuando está listo, o es como una eclosión. Cuando está listo el proceso, nuevamente pasamos a una siguiente etapa si todo va bien, que es la etapa de la madurez. Cuando estamos en la etapa de la madurez, ya las formas y las esencias tienen otras características propias de esta etapa y propio de estos desafíos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cuáles son las características de este recorrido. Es un recorrido que es efectivamente relacionado con las etapas de la vida, pero que también, y en paralelo, tiene que ver con el recorrido que hace el espíritu, el recorrido que hace el camino de la psiquis, de la madurez, del alma, para llegar a un determinado lugar que de alguna manera está destinado a llegar. Lo que sí sucede, y vamos a ir viendo, así que les vamos a pedir también que traten de ir pensando en paralelo, que vamos a estar hablando de etapas de la vida, pero también vamos a estar hablando de maneras de funcionar. Porque si se dan cuenta, si prestan atención cuando hablemos de estas etapas, van a ver que hay personas que quedan más identificadas con una etapa que con la otra, o con algunos componentes más de una etapa que de la otra, más allá de la etapa vital en la que estén, ¿no? Hay personas que funcionan más como adolescentes, hay personas que funcionan más como niños, hay personas que funcionan más como adultos tempranos y hay personas que funcionan más como adultez madura. Así que vamos a ir haciendo este recorrido. A ver. Bien. En la infancia, ¿sí? En la infancia hay una estructura, por así decir, mayor, ¿sí? El niño es totalmente dependiente de sus padres, tiene muchas necesidades básicas, necesidades vitales, que por obvias razones no se puede, digamos, subabastecer solo, ¿no? Si tiene frío, si tiene hambre, si tiene algún dolor, una molestia, si tiene sueño incluso en la niñez, ¿no? Como si quiere jugar, si no se quiere bañar, lo que sea, tiene como necesidades donde van a ser los otros, ¿no? Su familia, sus más allegados, quienes van a ir estando como satisfaciendo esas necesidades, ¿sí? El niño, digamos, en cuanto a la comunicación, obviamente desde los que son los primeros meses de vida, va desarrollando modos de comunicación, digamos, en evolución, pero siempre deficientes, ¿no? El niño va a llorar si tiene hambre, si tiene sueño, si está enojado, si está triste, por todo va a llorar porque no tiene lenguaje y es un modo de comunicarse. En la medida que el niño va creciendo, va incorporando diferentes modos, a veces con caprichos, a veces con explosiones de irritabilidad cuando algo le enoja, cuando algo no le gusta, ¿sí? No sé, con mucho entusiasmo, mucha alegría, mucha exaltación cuando algo le gusta, ¿sí? Pero en sí, más allá de sus necesidades básicas, siempre que necesite o quiera algo, su comunicación va a ser deficiente, ¿sí? Entonces, el niño no tiene tanto registro de
lo que desea, lo que quiere, lo que necesita, sino que son los otros los que piensan por el niño, ¿no? Son los otros que tienen que estar adivinando si debe ser que tiene calor, si debe ser que tiene hambre, si debe ser que quiere estar con mamá, si debe ser que quiere estar con papá. eh, los otros tienen que estar adivinando sus necesidades, ¿sí? Y obviamente que en esto el niño se siente amado, contenido, escuchado, pero a la vez está, por así decir, preso de esa estructura, ¿sí? Podemos decir de que acá la libertad es plena y pura en algún punto en la medida que la estructura está limitando esa libertad por el hecho de que se hace lo que mamá dice, se hace lo que papá dice, aunque no quieras hay que irse a bañar, aunque no quieras hay que, no sé, no comer dulce hasta que no comas la comida, ¿sí? Pero en sí, en cuanto a sus deseos, a su sentir, el niño tiene mayor libertad, ¿sí? Porque justamente no tiene estructura propia. Ujú. Entonces hay un predominio de lo que siente, de sus impulsos, ¿sí? Justamente porque están más conectados con esta libertad interna, ¿sí? Entonces hay una heteronomía absoluta, ¿sí? Hago porque mamá me dice, voy porque papá va, ¿sí? Es como todo es obedecido, digamos, Claro, perdón. Heteronomía quiere decir que la norma viene desde viene afuera. afuera. Es como lo opuesto a autonomía. Autonomía, la norma viene desde adentro ya. En la heteronomía, la norma viene desde afuera. Esto que decía Eve, atate los cordones, anda a bañarte, saluda a la abuela, pedí permiso, no toques eso, etcétera. Podemos pensar que internamente hay una libertad pura y quizás aún no conducida maduramente, a la vez que hay una estructura que está todo el tiempo monitoreando, ¿sí? Es una estructura totalmente externa. En la adolescencia, esta estructura, digamos, empieza quizás como también a romper, no a romper por sí misma, sino que el mismo proceso del adolescente empieza a querer salirse, ¿no? Como de ese capullito que son por ahí las estructuras de los padres, se empiezan a querer identificar más con los amigos, con la sociedad, con las redes, ¿no? En busca de la pertenencia y de la individuación, ¿sí? El niño no quiere ser lo que los padres quieren que sean, sino quiero ser lo que soy, hacer lo que yo quiero, hacer uso de esta libertad. Ahora, esta libertad no es aún madura ni conducida, ¿sí? Es más bien un libertinaje en cuanto también a los propios deseos y a los impulsos. Pero esto es a la vez una contradicción para el adolescente, porque no sabe cómo. Quizás digo, bueno, no sé, me quiero ir a comprar ropa, quiero salir con mis amigos, quiero independizarme, pero no tengo esa estructura que me daban los otros, los padres, porque quizás no tengo trabajo, no tengo construida mi propia estructura. Quiero ser libre, quiero salirme de la estructura de la familia, pero no construí, ¿no? Y sin estructura el adolescente sigue estando desorganizado, ¿sí? Entonces como hay un uso de la responsabilidad muy débil, hay muy desequilibrado, ¿sí? Quiero, no sé, quiero ir a trabajar para comprarme mis cosas y para que no me jodan, pero a la vez, en la medida que alguien me habló mal, dejo de trabajar, ¿no? Entonces ahí hay como este desequilibrio. Soy libre, entonces dejo de trabajar. Entonces dejo de tener estructura. Y hay un vaivén constante de desequilibrio entre estas dos, ¿no? Eh, por eso hay mucho desencuentro con las emociones y el sentirse amado, hay mucho conflicto interno, ¿sí? Por eso hay mucha superficialidad, ¿sí? Quiero crecer, pero no me quiero desapegar, quiero libertad, pero no me quiero esforzar, quiero ser libre, pero esa libertad es superficial, ¿sí? Em,
Hay mucha soberbia por esto del yo quiero, el yo puedo, eh, no me entienden, no me quieren, no me comprenden, ¿sí? Y hay un predominio de los deseos inmediatos. Esto que les decía antes, quiero el trabajo, quiero mi estructura, quiero mi libertad, pero me dura un mes, 2 meses, hasta que me empiezo a sentir asfixiado por esa estructura y quiero volver a la libertad nuevamente, ¿sí? Eh, hay proyecciones idealizadas, ¿no? Como esto de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a cambiar el mundo, voy a empezar esta carrera, eh, no sé, voy a ser actriz, voy a ser cantante sin todavía comprender que estos sueños se van a ver, digamos, atravesados por estructuras que quizás no sean tan ideales o tan a color de rosa, digamos, como lo que sentimos en la adolescencia. Entonces ahí nuevamente van a haber frustraciones, ¿sí? La frustración propia de la idealización. Y como veíamos antes en la infancia, esta queja constante por las necesidades personales ya no es tanto queja, sino es demanda. Quiero esto, quiero lo otro, no te metas, déjame solo, no me jodan, ¿no? Yo me manejo, quiero plata, quiero más ropa, sí, ya hay una demanda, pero sigue siendo una comunicación deficiente porque el adolescente todavía no sabe bien qué quiere, no sabe bien quién es, no sabe bien cuáles y cómo son los medios para esa libertad que anhela. ¿Se entiende? Entonces podemos pensar que acá hay un primer momento de ruptura, ¿no? Del capullo, pero todavía no están las alas listas para salir a volar. Y eso genera confusión, frustración y bueno, y toda la crisis que todos conocemos eh, de esta etapa evolutiva. Una vez que el adolescente em, va saturándose de ese caos, ¿no? Va pidiendo estructurarse, ¿no? Cuando ya rompió con la estructura, salió al mundo queriendo romper las estructuras, la paradoja es que nos metemos en otras estructuras, nos transformamos en los adultos que dijimos no querer ser, porque la sociedad se va introyectando, quizás con otras formas, de otras maneras. Entonces, estas identidades que parecían muy originales y muy por oposición a lo establecido, en algún momento van en búsqueda de mandatos, estructuras que vienen muchas veces de la familia, de la sociedad, ¿no? La adultez temprana es la búsqueda de la estructura introyectada, ¿no? Entonces, recordemos, el niño tiene la estructura desde afuera, vive la libertad y tiene la estructura desde afuera. El adolescente experimenta la libertad y se pelea con la estructura, y el adulto está intentando introyectar esa estructura, estructurarse, ¿no? Es el paso hacia el polo de la responsabilidad, ¿no? Si el niño y el adolescente experimentan fuertemente la libertad, ahora viene un acoplamiento hacia la responsabilidad, la estructura. Entonces aparece la identidad por mandatos. Acá pusimos autonomía heterónoma, parece contradictorio. ¿Qué quiere decir autonomía heterónoma? El adulto temprano lo que busca, sí, es ser autónoma en el sentido de manejar su propio dinero, ser independiente, tal vez irse a vivir solo, comprar una casa, comprar un auto, buscar construir una familia, crecer económicamente, etcétera. Pero lo que sucede es que ese sentimiento es de tensión, es un sentimiento de que le estoy obedeciendo a algo que viene de mi interior, pero no es ni más ni menos que las voces de la sociedad en mi interior. Entonces, no se siente del todo como libertad. Suena a libertad porque en principio pareciera que nadie me está obligando o presionando efectivamente como en el niño o el adolescente, que son claramente, no sé, los padres o otras figuras de autoridad. Acá es
aparentemente quizás nadie me está diciendo, "Te tenés que comprar una casa o tenés que, no, pero ya es mi cabeza". Entonces se siente como cumplir obligaciones, como pagar impuestos, tener que cumplir con todo, tener que estar a la altura de las expectativas de otros, ¿no? Entonces acá las proyecciones de la adolescencia, de ser cantante, astronauta, viajar por el mundo, comerse el mundo o cambiar el mundo, las utopías, toda esta cuestión empiezan a desinflarse un poco y la mirada hacia el futuro empieza a transformarse en otra cosa, que es esto: comprarse una casa, comprar un auto, recibirse, alquilar, crecer, no sé, mejorar en determinados objetivos. Son objetivos concretos, más materiales, ¿no? Es lo que decíamos al principio, la estructura, ¿no? Como es una etapa de construir estructura, a veces la estructura en esta etapa se come la esencia. Es como todo parece que, no sé, hay que construir una pareja, no importa si es un buen compañero, una buena compañera, hay que tener pareja, ¿no? Hay que tener un trabajo, no importa si lo odio, si quiero ser buena en eso, no, tengo que tener un trabajo, tengo que tener una pareja, tengo que recibirme, y a veces no hay buen discernimiento todavía acá de para qué se hace, cuál es la función de las cosas, cuál es la esencia que en realidad se tendría que manifestar ahí. Entonces, claro, por todo esto, vieron que decíamos queja, demanda, el niño se queja, el adolescente demanda. Acá hay una mezcla entre queja, porque a veces no tengo a quién demandarle, a veces sí, pero es queja, resignación, y la comunicación es deficiente. Puede ser un poquito mejor que en las etapas anteriores, pero hay mucha ambivalencia, mucha contradicción en esta etapa. Quiero, pero al mismo tiempo me pesa, ¿no? Entonces, también acá hay un desequilibrio entre libertad y responsabilidad. La libertad que se experimenta no es tanta la libertad del niño, que es libre, juega, llora, toca, se mete en la boca, ¿no? O el adolescente que se quiere comer el mundo y vive la libertad como romper las estructuras y como rebeldía. En esta adultez temprana la libertad se experimenta como esta autonomía de no depender tanto de otros, de construir esa autonomía en términos pragmáticos. Pero esa autonomía, ese sentimiento de libertad conlleva la práctica de mucha responsabilidad y lleva a aprender a vivir en el mundo adulto, las obligaciones, las responsabilidades, cumplir con mandatos, cumplir con normas, cumplir con exigencias. Y entonces se da como este sentimiento, como dijimos, como de mucha fragmentación. Y entonces está la vida adulta, la vida de las obligaciones y los deseos individuales que nos quedaron como reminiscencia de que cierto que esto es importante. Entonces la vida es lo que pasa entre los momentos de las obligaciones y los momentos de disfrute. Es como hay que ir a trabajar y después vienen los momentos, no sé, de salir a tomarse una cervecita o de jugar con los chicos pero un rato y un rato, es como un ping pong. Y entonces se produce como una tensión constante entre obligación y disfrute. Hay que cumplir con las obligaciones porque si no, no puedo tener esa libertad, esa autonomía. Pero a veces me pregunto, ¿para qué esto? Tanto esto ya vamos a ver, nos lleva como una especie como de angustia existencial, como sin sentido. ¿Hay que hacer esto? Entonces en la adultez temprana Me va la vida. todavía, ¿eh? Se Se te me va va la la vida, vida. tal cual. Entonces, en esto todavía hay una experiencia de obediencia. No hay una obediencia a alguien concreto como papá y mamá, pero hay un sentimiento de que le tengo que obedecer a la sociedad, que tengo que cumplir normas. Esto obviamente queda. Lo que pasa es que todavía se vive con tensión emocional. Pasemos. Bueno, ahora sí, si todo va bien, ¿no? Nosotras dijimos hace un rato que em, esto no es un pasaje obligatorio, es decir, la esencia tiende hacia esto. Y la madurez se alcanza de muchas maneras y hay personas que alcanzan la madurez en otras etapas. A veces hay una correspondencia, como les dijimos, entre las etapas
biológicas, digamos, entre las edades y esto, y a veces no. Ustedes piensen, por ejemplo, que hay gente que sigue viviendo como adolescente, gente que sigue viviendo como niños, ¿no? Gente que sigue viviendo como adultos tempranos, pero el objetivo, ¿no? Es llegar a este lugar. Llegar a este lugar porque este es el lugar que también está relacionado con la salud psíquica, la salud espiritual, ¿no? Dijimos que este recorrido de los domingueros era de la relación con la sabiduría interior, la relación con la danza acorde entre psicología y espiritualidad. Y esta etapa de la adultez madura es un poco la referencia de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que suceder en esta etapa? La identidad ya no es ni por mandatos, ni por estructuras, ni por los roles que la sociedad propone. Ya la identidad es una identidad propuesta por el recorrido en sí del autoconocimiento. Sé quién soy, quién no soy, los valores que me representan, mis motivaciones, lo que puedo, lo que no puedo, mis luces, mis sombras, qué voy a poder ser y qué no voy a poder ser, ¿no? Eso nos conecta no con conocimientos y inteligencia estructurada, sino con la sabiduría, con una buena integración de entender lo que verdaderamente se puede esperar de mí, de otros, está asociado como a la templanza, esa sabiduría, ¿no? Como hablábamos en los domingueros de virtudes y de valores, ¿no? Hay más conocimiento, más claridad, el recorrido, la conciencia, la visión integral, la integración entre emociones y pensamientos y la estructura, y la esencia con un acorde equilibrio, da como esa claridad y entonces nos acerca a la sabiduría. El adulto maduro ya tiene una autonomía plena, o casi, porque nadie tiene a veces autonomía plena, pero la autonomía plena no se refiere a poder mantenerme solo, poder solo con las cosas o no depender de nadie, no es esa autonomía plena, sabe cuándo pedir y sabe cuándo no pedir, sabe lo que puede y lo que no puede, hay capacidad y responsabilidad propia, pero también hay humildad para poder pedir y dejarse ayudar. Es como un sano equilibrio. Es el adulto maduro sabe en equilibrio lo que puede y lo que no puede, cuándo ser autónomo y cuándo em, em, o pedir ayuda o obedecer, pero desde otro lugar, no con tensión, sino por la aceptación y la sabiduría de que vivimos en un mundo que tiene reglas, ¿no? Que si yo quiero estar saludable, tengo que comer sano, no porque me lo dice el médico, no porque me lo dice mamá y papá, sino porque verdaderamente me quiero sentir bien, no sé, para jugar con mis nietos o para vivir bien o para disfrutar lo que quiero disfrutar. Y si quiero romper ciertas reglas porque van en beneficio de otros aspectos que yo considero importantes, lo hago desde la libertad también y sin tensión, sin rebeldía, ¿sí? Hay un predominio de compromisos y nótese que pusimos compromisos, no obligaciones. El adulto maduro se siente comprometido, se siente vinculado a las razones, a la esencia de las cosas, de por qué se hace lo que se hace, ¿no? Si yo me comprometí a, no sé, ir a cuidar a una amiga que le van a hacer una intervención quirúrgica, es porque realmente me siento comprometida a hacer eso, no porque tengo la obligación de hacerlo, porque hay que hacerlo, porque es de buena samaritana, pero en realidad en el fondo no quiero. Obviamente tenemos contradicciones como todos los seres humanos, pero sale de la verdadera libertad de entender por qué lo hago y de querer hacerlo sin tener que sentir como que esa norma viene desde afuera. Entonces, acá sucede muchas veces algo interesante, que ya las proyecciones
vuelven a ser muchas veces como en la adolescencia, basadas en objetivos trascendentes, ¿no? Como el amor ágape que hablamos en algún momento, que tiene que ver con esto de el sentido, el dejar a otros, el colaborar en causas, el contribuir, el entender que no estamos solos y que no nos vamos a llevar nada solos. Y se trata como de vivir más en la sintonía de amor y de conexión con otros, pero estos objetivos trascendentes no son idealizados, no están llenos de ego, sino se tratan de si uno puede lograr llegar a esta altura con el optimismo adecuado, pero con la moderación adecuada de los objetivos, queda ese compromiso, aunque uno sepa que va a plantar una semilla de un árbol que otro va a ver crecer y que otro va a recoger sus frutos. Como hay mayor claridad, mayor templanza, mayor sabiduría, mayor conexión con el mundo interior, mayor claridad, mayor capacidad de aceptación, hay comunicación efectiva porque la comunicación viene de la claridad interna. El adulto maduro sabe lo que quiere, lo que no quiere, dónde quiere estar, dónde no quiere estar, cuándo quiere poner límites y cuándo no. Se expresa desde su mundo interior. Por lo tanto, la libertad y la responsabilidad empiezan a estar en equilibrio, porque es una responsabilidad verdaderamente interna. No se siente como obligación, como presiones. Se siente como una, si quiero, rompo la norma, pero no quiero porque no está bueno, porque no me siento bien, porque no le hago bien a otros, eh, porque verdaderamente puedo danzar en ese equilibrio de sentirme libre de lo que quiero hacer y dejar atrás las ideas de perfección y presiones y vivir un poco más en sintonía con el corazón y la mente bien equilibrados. Y entonces por eso mismo también suele haber una mejor integración entre deseos individuales y de otros. No estamos tanto en tensión, hay una mejor integración entre lo que yo quiero, lo que el otro quiere, porque como el ego se achica un poco ya en esta etapa, hay capacidad de autorrenuncia de otra manera, que ya hay más capacidad de autorrenuncia en la adultez temprana. Acá es como las cosas ya no son tan importantes, yo no soy tan importante, uno ya ya entiende que le da paso a otras personas, ya las etapas de los protagonismos ya pasaron, las etapas de tener razón ya pasaron, las etapas de querer ser perfectos y controlar todo ya pasaron, y entonces estoy con el corazón, pero no con estoicismo que duele, ¿sí? Em, entonces hay mejor relación entre obligación y disfrute, porque la obligación no se siente pesada, se siente elegida de alguna manera, sabiendo que a veces tiene costos, con tolerancia a la frustración, con aceptación, con duelos realizados. No es que todas las obligaciones se viven con felicidad, pero con menos tensión, con más capacidad de aceptación, con más paz interna. Entonces, hay humildad y conciencia de responsabilidad. Es decir, las cosas se hacen sin tanto ego, sino con compromiso, conciencia, responsabilidad y humildad. Por la misma razón, muchísimas veces se produce esta capacidad de liderazgo. Es decir, como no es desde el ego, como en realidad lo que hay es claridad, hay un magnetismo que se produce, ¿no? En otras sociedades esto está asociado como, o en las otras comunidades, al viejo sabio, ¿no? Al viejo de referencia, que ya vivió, que ya sabe, que ya entiende. Entonces es el consejero, el que referencia, ¿no? Por eso sucede el liderazgo con la madurez. Aunque no se busque, porque no es un liderazgo que se busca desde el ego, es un liderazgo que sucede solo desde la necesidad de compartir y acompañar, ¿sí? Bien. Entonces ahora vamos a ver un poquito cuáles son los, digamos, los procesos transicionales de cada etapa, ¿sí? Porque como Mari, o sea, recién estuvimos viendo cada etapa en particular, a la vez que al principio Mari había dicho esto de que se va integrando, no es que estamos en una etapa o estamos en la otra, o depende de una edad, depende de la otra, sino que son justamente como una mamushka que se va integrando entre sí. Entonces,
En este pasaje de la infancia a la adolescencia nos vamos a encontrar con algunos desafíos, ¿sí? Desafíos, por ejemplo, de empezar a lidiar con algunas frustraciones, ¿sí? No sé, por ejemplo, el niño, el niño quiere empezar, no sé, eh, no sé, irse a tener los permisos que tiene su hermano adolescente, a poder, no sé, vestirse como él quiere, aunque no sea, digamos, acorde a la situación, a irse a dormir tarde o estar en la computadora como está su hermano mayor, ¿sí? Em, que a mí me das esto, a mí me das lo otro, es como algunas frustraciones que se van dando por el pasaje, porque ya no soy un niño, tampoco soy un adulto, ¿sí? Empiezan a haber conflictos vinculares por esto de que no me entienden, estoy cambiando, querés controlarme la vida, no me dejas, no entendés que para mí, no sé, los jueguitos o las redes es mi manera de pertenecer en el mundo y que ya el mundo no se pertenece de la misma manera que antes. Em, Hay horarios, no sé, el adolescente por lo general ya no se quiere bañar tanto, se quiere ir a acostar tarde, no tiene ganas de hacer la tarea, ya no se compromete, entonces hay todavía de parte de la familia una estructura que comienza a ser para este momento transicional muy asfixiante. Entonces es donde empiezan las guerras en la casa, ¿no? Como esto de déjame solo, encerrarse en su cuarto, hacer a su modo, no me entienden, no me quieren, y quizás eh, este sentirse amado por el otro, que quizás sí se sentía el niño, ¿no? Como constantemente entendido, constantemente atendido, constantemente contenido hacía que se sienta seguro, amado, ¿no? Y quizás en la adolescencia, por esta incomprensión, por esta confusión, por esta asfixia que siente, empieza a tener como más incertidumbres en cuanto a lo afectivo. No soy de acá, no soy de allá, no me quieren acá, no sé qué quiero, me quieren controlar, ¿no? Y ahí está ansiedad de opresión. ¿Sí? La familia que me oprime, que me obliga, que me restringe, que me pone límites, que puedo, de que, no sé, quizás ya no me empiece a importar los estándares de belleza o la cantidad de los me gusta, la cantidad de seguidores y todo el cuerpo a su vez empieza a cambiar. ¿No? Y ya no es el cuerpo idealizado, ya no es el cutis perfectito, ya empiezo a engordar, ¿no? La ropa ya es otra. Entonces empiezan a haber como un montón de ansiedades porque de todos lados eh, hay cambios, ¿no? Entonces es un desafío atravesarlos y decir, bueno, entiendo, es mi etapa, entiendo que quizás ni yo me entiendo ahora, entonces por ahí mi familia no me entiende del todo, entiendo que hay confusiones porque estamos todos tratando de reorganizar, readaptarnos, ¿sí? Eh, y en esto hay que ir como en este desafío teniendo quizás más paciencia, más conciencia de procesos, más tolerancias, empezar como a introducirnos en este abordaje de la tolerancia a la frustración, ¿sí? Empezar a tener más presente el autoconocimiento como medio de decir, bueno, es normal que no sepa quién soy de repente porque estoy cambiando y porque empieza a aparecer la pregunta de quién quiero ser, ¿sí? Luego, entre la adolescencia y la madurez adulta, hay un proceso en el que quizás ya sé, digamos, lo que quiero, ya tuve como algunas elecciones, por ejemplo, no sé, un trabajo, una carrera, un estudio pero me tengo que sobreadaptar. ¿Sí? Yo venía, no sé, por ejemplo, venía de mi casa donde mamá cocinaba, se limpiaba, papá me llevaba, papá me traía, no sabía, se pagaban los impuestos por arte de magia o lo que sea, y ahora tengo que adaptarme a qué.
tengo que hacer yo, no sé, en mi casa esos deberes o esas cuestiones domésticas que antes no era consciente que estaban. Tengo que empezar a autorrenunciar quizás, no sé si salir con mis amigos o estudiar o descansar del trabajo, eh, renunciar quizás a los placeres que antes estaban más por el hecho de otros se encargan, otros marcan esta estructura. Ahora empiezo como a hacerme cargo de esta estructura que fui eligiendo, ¿sí? Elegí una carrera porque me encanta, me fascina, pero eso genera incomodidad de sentarme a estudiar quizás todo un fin de semana, ¿sí? Eso implica quizás a veces alguna materia que no me gusta, o entrar en el trabajo de mis sueños, o en el trabajo que capaz no me gusta, pero me da la plata que quiero, implica bancarse un jefe, un compañero, tolerar para no romper vínculos, para que no me echen, ¿no? Entonces, empieza a ver esta incertidumbre y esta autogestión constante de las ansiedades, ¿sí? Me tengo que gestionar mis tiempos, tengo que gestionar mis energías, tengo que gestionar mis deberes, tengo que gestionar obligaciones, fechas, ritmos, sueño, ¿sí? A la vez que quiero seguir, no sé, gestionar los vínculos, porque si o me voy a la casa de mi padre el fin de semana o veo a mis amigos o me quedo sola porque estoy un poco harta de todo, tengo que empezar a gestionar un montón de cosas y en eso se va formando esta nueva estructura que es libre porque me la autogestiono en la medida que me asfixia porque no tengo la libertad de antes y hay una añoranza de la libertad de antes que genera contradicción interna, ¿sí? Entonces, todo se hace conflictivo, todo se hace un poco más asfixiante, pero decimos, bueno, no, si quiero renunciar para tener la libertad de antes o para no lidiar con esto o lo otro, digo, bueno, listo, me vuelvo a mi casa, dejo de trabajar, vuelvo a depender y digo, no, 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 mejor no. Y nuevamente me someto a mi estructura, me someto a mis renuncias y a esta constante adaptación eh, y aceptar la ansiedad como parte de este proceso, ¿sí? Es una transición que en la medida que me voy animando a ser consciente de que es parte del proceso, se va gestionando de otros modos. Ujú. Em, esta estructura misma que lleva em, estos duelos de alguna manera y estas tensiones que decía Eve, en algún momento em, empieza a colapsar, ¿no? Un poco de lo que estamos hablando es de las crisis, ¿no? De los pasajes, de las crisis de pasaje de cada una de las etapas. Y aprovecho para marcar esto, porque muchas veces estos conflictos son los que nos llevan a buscar un proceso terapéutico, a buscar ayuda, ¿no? Y tal vez sea bueno prestar atención que esto es normal en algún sentido. Sí, muchas veces se vuelve perturbador, patológico, pero en realidad son angustias propias de los cambios de etapa y son necesarias aunque conlleven un montón de ansiedades, angustias, tensiones. ¿Qué es lo que sucede? Que esto es por ahí lo que tenemos más cerquita en nuestro interior y que por ahí muchas de ustedes o muchos de ustedes se acercaron a talleres desde estas tensiones que vamos a nombrar ahora, ¿no? Que es en algún momento querer tener toda esa estructura bajo control nos agota, ¿no? Querer la casa, los chicos, los objetivos, el dinero, el tiempo, no sé qué, el trabajo. eh, esas presiones constantes que de alguna manera nos ponemos, agotan el ego. Agotan el ego quiere decir, nos obligan en algún momento a ponernos de rodillas y asumir que no podemos con todo. En algún momento aparece
algún tipo de desequilibrio físico o emocional o algún evento en donde nos tenemos que dar cuenta que no nos queda otra que asumir que todo no lo podemos controlar, que las cosas no van a ser perfectas, que el resto no puede depender completamente de mí, que los resultados no pueden depender de mí, que yo no puedo tener todo bajo control, porque si no, me desequilibro. Entonces, el desafío de esta etapa es soltar la ilusión del control. Es decir, bueno, las cosas van a ser como tengan que ser y yo no puedo controlar al 100% ni siquiera quizás lo que más me importa, que es el futuro de mis hijos y si van a estar bien o no. Tengo que soltar los procesos y dejarlos ser. Eso cuesta un montón. También lo que sucede en esta etapa son los duelos de los objetivos no cumplidos, algo que nos puede amargar un poco a todos en determinada instancia, que es, bueno, yo quería, no sé, tener hijos y al final no pude, o yo quería tener una pareja y al final no pude, o yo quería comprarme una casa y al final no pude, o yo quería estudiar y al final no pude, yo quería conocer tal lugar, no sé, quería volver al pueblo de mis abuelos y no pude. O sea, no todo vamos a poder, porque justamente un poco de la vida se trata de este recorrido de la humildad, ¿no? Entonces, parte de esa humildad a la que llegamos en esta etapa madura tiene que ver con estos duelos que hay que hacer, de que no vamos a poder ser todo lo que soñamos en la infancia y en la adolescencia, ni vamos a poder cumplir con todo lo que nos propusimos. Y eso es bueno. Aunque duela, es bueno, porque nos conecta con esta sabiduría interior, ¿no? Eso va a ser que si está bien hecho, va a ser lo que nos permita tener un buen liderazgo después para otros, para los que vienen con esas ansias. No, por eso muchas veces de abuelos y de abuelas terminan siendo con sus nietos lo que no pudieron ser de padres y los hijos dicen, ah, mirá, me hubiese gustado que fueras así conmigo. O muchas veces esos vínculos se reparan, ¿no? Ahí, porque bueno, viene la sabiduría de esta etapa donde muchos dicen, bueno, me hubiese gustado tener esta sabiduría cuando, no sé, me hacía problema porque habían escrito con error de ortografía o con manchado, o porque rompieron esto y al final nada era tan importante. Si me hubiese dado cuenta que no era tan importante. Entonces el recorrido también es de la toma de flexibilidad, ¿no? Es decir, las cosas no son tan importantes, van a ser como tengan que ser, van a durar, van a llevar el tiempo que tengan que llevar, no el que yo quisiera que fueran, ¿no? Y ya después, la etapa de la adultez más madura, ¿no? Este lugar, tampoco tiene ausencia de conflictos, no es todo color de rosa porque hayamos llegado a ese lugar. Hay otros tipos de angustias que son propias de ocupar estos roles. Como suelen ser roles de acompañar a otros, de liderazgo, hay angustias por otros, porque sufren, porque nos gustaría que vieran el camino y no se angustiaran tanto, todavía quedan esas ansias de control de ciertas cosas, la incertidumbre de, bueno, no sé qué va a pasar cuando yo no esté, no sé qué va a pasar, o sea, no puedo controlar todo y hay algo todavía de incertidumbre de la soledad también, ¿no? Hay incertidumbre y soledad porque como hay mayor autoconocimiento y autonomía, la incertidumbre también tiene que ver con, bueno, lo hago a mi manera, no tanto como dice la sociedad, pero salirse un poco de ese patrón, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, será lo correcto, será lo incorrecto. O sea, no, no hay estructuras y normas tan claras, ¿no? Y hay que aprender a mantener un equilibrio en una complejidad mayor. Y eso a veces es muy difícil, donde están los otros, estoy yo, está la humanidad, los vínculos, el amor ágape, la salud, la trascendencia, la espiritualidad, el cuerpo, las demandas externas, las demandas internas. Hay mucha más complejidad porque hay mucha más conciencia. Entonces tengo muchos más elementos en mi lista, ¿no? A los que prestar atención. Por suerte hay más flexibilidad y entonces no quiero tener 100% bajo control todos, pero igual mantener el equilibrio es difícil, ¿no? Que los chicos estén bien, que los nietos estén bien, que pueda dejar a la sociedad lo que quiero dejar, o sea, y mi propia existencia, porque la angustia existencial recorre todo esto. La angustia existencial va desde el principio
hasta el final. Solo que hay momentos donde es menos consciente y se gestiona de otras maneras, pero atraviesa toda la existencia por el mismo hecho de ser humanos. Así que estamos todo el tiempo lidiando con eso, ¿sí? Pero son conflictos necesarios y positivos. Por ahí estaría bueno, así como mencionamos, de que son transiciones y como desafíos que tenemos que ir como superando para ir pasando de una etapa a la otra. Retomo esto que dijimos antes, ¿no? No es que vamos a estar 100% en una etapa, 100% en la otra, ¿no? Yo puedo estar ahora en una adultez temprana, pero veo de que hay parte de la transición de mi adolescencia que podría, como en este momento, enfocarme en atravesarla. Es decir, bueno, capaz tengo esto de la adolescencia, tengo esto de de la niñez que aún no superé, digamos, ese desafío. Bueno, puedo ahora repasar lo anterior y decir, bueno, mira, tengo que chequear un poco esto, tengo que dejar un poco de luchar con em, con estas frustraciones, ¿sí? Entonces, en la medida que voy viendo hacia atrás, mejoro para hoy estabilizarme un poco mejor y empezar al siguiente paso, ¿no? Es como también decir, bueno, hoy estoy, sí, más adulto, más maduro, pero quizás me tengo que terminar de desarraigar de algunos patrones familiares, estructurales de la sociedad, que quizás los fui arrastrando a poquito, pero hoy no me sirven, hoy me quitan libertad, hoy digamos, me obstaculizan el poder soltar ciertas cosas, ¿no? Entonces, siempre estar haciendo como una revisión retrospectiva para poder dar pasos si en su momento no los pudimos dar, ¿sí? Y un poquito esto, definir lo que estuvimos trabajando hasta el momento de lo que es la responsabilidad, ¿no? Y la libertad. La responsabilidad entendida como un compromiso consciente, ¿sí? No como el cumplir, no como el hacer, no como el responder a las obligaciones, sino de que sea un compromiso consciente, elegido, dirigido a partir de nuestros valores y principios, ¿sí? Y ahí se va integrando también lo que venimos trabajando en los otros domingueros. Elijo, quiero esto y me dejo guiar por mis propios valores, ¿sí? Entendiendo cómo esta responsabilidad va a tener siempre un impacto en los demás, en nuestro entorno, ¿sí? Si yo, no sé, por ejemplo, em, no sé, estoy en una familia, tengo hijos y quiero, no sé, renunciar al trabajo porque me llevo mal con fulanito, tengo que entender de que esto va a tener impacto, por ejemplo, en la economía del hogar, ¿sí? Quizás puedo generar puentes, decir, bueno, entre un trabajo y otro porque capaz no me están permitiendo ser honesto en este trabajo, pero es dirigido, no es impulsivo, no me gusta, lo dejo, me voy, porque tiene impactos, ¿sí? Entonces, es un compromiso consciente. Es poder reconocer y aceptar que tiene consecuencias, ¿sí? Nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestro comportamiento, las palabras, tienen consecuencias, ¿sí? Entonces, ser responsable implica, básicamente, no ser impulsivo en decidir, sino en, primero, observo qué pasará, dónde va a tener impacto, en quién va, digamos, impactar también y ver si aún así quiero proceder. También evaluarlo, esto va con mis valores, esto va con mis principios, esto me acerca a mis proyectos, me acerca a la vida que quiero. Ok, si todo eso va bien, dirijo el compromiso, dirijo la decisión, ¿sí? O la acción que sea. Entonces, por esto es un proceso de autorreflexión y autoevaluación constante, ¿sí? Por esto que yo digo, hago pensando en mis valores, en mis principios, en los otros, en mi proyecto, en las posibilidades para ser realistas también, ¿sí? Entonces la responsabilidad se autogestiona con la reflexión y la evaluación, ¿sí?
La libertad interior, a su vez, es la capacidad de actuar de acuerdo con nuestras convicciones más profundas, sin ser dominados por influencias externas o internas que distorsionen nuestra verdadera esencia. Eso obviamente habla de también este recorrido de autoconocimiento, ¿no? Em, no ser dominados por influencias no tiene que ver con que no tengamos aspectos externos que cumplir. Lo que sucede es que la dominancia se produce cuando no hay una buena conexión con la propia esencia, lo que hablábamos en la primera filmina prácticamente, ¿no? La conexión con la esencia, la conexión con la sabiduría, la conexión con el autoconocimiento, ¿no? Que no tiene que ver solamente con un trabajo cognitivo de autoconocimiento que es extremadamente importante y nosotras ya lo hemos propuesto en otras instancias, sino que tiene que ver también con un poco lo que trabajamos en el taller anterior, ¿no? E incluso también en otros talleres que tiene que ver con este trabajo constante de conexión y enlace afectivo con mi mundo interior. Entonces, la libertad interior tiene que ver con un estado de autonomía personal que entonces nos permite tomar decisiones basadas en una comprensión clara de quiénes somos y qué queremos. Es decir, es la manifestación de mi ser en el mundo. Pero para eso tengo que tener conocimiento y conexión con mi ser. ¿Sí? Entonces, Nosotros acá lo que queremos, o sea, lo que queremos lograr es la sabiduría interior. Y para eso, la libertad y la responsabilidad tienen que estar en equilibrio. Pueden resonar en algún momento como contrapuestas, como que si soy libre, no hay obligaciones, no hay responsabilidades, pero no. La libertad interior sin responsabilidad nos termina llevando al caos y a la anarquía, ¿sí? O sea, lo que no tiene orden, lo que no tiene organización, lo que no tiene estructura, ¿sí? Mientras que la responsabilidad sin libertad puede resultar en opresión y en conformidad, ¿sí? Soy responsable y no me siento conforme o lo hago eh, con sensación de que estoy obligado, porque es así. No, por ejemplo, yo recién pensaba un pequeño ejemplo de cuando hay por ahí mandatos familiares muy fuertes, por ejemplo, no sé, en una carrera. Si, no sé, el mandato familiar, no sé, es todo medicina y están, no sé, toda mi familia son doctores y todos trabajamos en diferentes áreas o estudiamos diferentes áreas de la medicina para poder seguir con el negocio familiar, por así decir. Y de repente yo aún ni me pregunté qué quiero ser, en qué quiero trabajar, si mis valores van por ahí, si mis intereses van por ahí, si mis capacidades van hacia ahí. Si yo no me lo pregunto, si no hay libertad interna en esa elección, por así decir, vocacional o laboral, voy a sentirme oprimido, voy a sentir que estoy cumpliendo con todo el mundo, cumpliendo con el mandato, cumpliendo con el negocio, pero yo voy a sentir que me empieza a agobiar, que me empieza a perturbar, que estoy estancado, que hay conformidad ciega, ¿sí? Y eso genera mucha frustración, porque ahí lo que faltó fue la libertad interna de poder autoconocerme, autorregistrarme, decidir desde mí, ¿sí? Entonces acá tiene que haber una integridad, ¿sí? Tengo que ser libre en la medida que también soy consciente de que mis decisiones tomadas desde la libertad van a tener un impacto en los demás, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio constante entre la responsabilidad, la toma de conciencia, pero en integración con mi propio valor, con mi sentido interno, con mi individuación, que me hace libre en mi individualidad y en la sociedad. entonces, en esta danza, ¿no? De
la libertad, la responsabilidad, la sabiduría. Em, Podemos ir repasando algunos pasos que sugerimos para ir pensando cómo dirigirnos y autodirigirnos hacia esa madurez, porque algo que es importante, ¿no? Es que la libertad, em, lo que el niño sabe de la libertad es que la libertad se expresa, y lo que el adolescente sabe es que la libertad se conquista. Y las dos son ciertas. La libertad se expresa y se conquista. Lo que sí, el adolescente se pelea con el mundo externo y ya el adulto se pelea con sus estructuras internas, con sus demonios, ¿no? Y ya después, como dijimos, la madurez tiene que ver con aprender a danzar con esas tensiones. Entonces, la madurez implica ir también relacionándonos con esa libertad que se expresa y se conquista. Y para eso, el primer paso, como ya les mencionamos, pero hay que reforzarlo porque es importantísimo, es el autoconocimiento. Prácticamente todo psicoeducación se trata de esto de una manera u otra, autoconocernos como seres humanos, en nuestros aspectos biológicos, en nuestros aspectos sociales, lo que es sano y lo que no, lo que es patológico y lo que no, lo que son herramientas funcionales y lo que en realidad parece funcional pero no lo es, ¿no? Aprender a conocernos como seres humanos y como mi yo individual. Entonces, una vez que conozco y reconozco y tengo una relación con mi propia identidad, trato de mantenerme en conexión con mis motivaciones personales. Es decir, hacer un discernimiento entre los mandatos y las presiones externas de los deseos y motivaciones internas. Como decía, a ver si verdaderamente quiero ser médica o no, porque toda mi familia es médica, o si verdaderamente quiero ser mamá porque toda la sociedad dijo que tenía que ser mamá, o si verdaderamente quiero tener una carrera universitaria o no, el discernimiento interno. Después del autoconocimiento viene la autoapropiación, y la autoapropiación es ese autoconocimiento en actos. Bueno, es la parte de la conquista, digamos, ¿no? Es como, bueno, después viene una parte activa, como hablábamos en el taller anterior también, ¿no? Todo el tiempo me tengo que proponer quién quiero ser. Y ante todo, primero, esa estructura interna se conforma de valores y virtudes a desarrollar. Quiero ser una persona amable, responsable, amorosa, fuerte, valiente, dulce, cariñosa. ¿Quién quiero ser? Y si una vez que elijo quién quiero ser, además de quién soy, trato de estar a cada paso evaluando quién estoy siendo en cada momento. Si yo sé que me apegué a las estructuras, pero quiero ser una persona más flexible, en cada momento que pueda, tengo que proponerme practicar la flexibilidad. Si yo quiero ser una persona agradecida, más allá de que me sale del corazón, tengo que estar conectada con esa gratitud y practicar esa gratitud con regularidad. Si quiero ser una persona espiritual, me tengo que dedicar a vincularme con los aspectos espirituales en la medida que pueda. Esa es la autoapropiación, pensar en términos de actos. Y eso también implica, por ejemplo, pedir, decir, expresar, poner límites, decir que no, el seleccionar, discernir, alejarme de ciertos lugares, acercarme a ciertos otros, ¿no? Esto es salir del lugar de la queja y empezar a actuar en consonancia y en armonía con quién me doy cuenta quién soy y quién quiero ser. Y eso implica un aspecto muy importante, que es los aspectos que fuimos nombrando en las crisis, que tiene que ver con la toma de conciencia de lo que toca y la aceptación de lo que es. Es decir, me tocan ciertos roles que cumplir, tengo ciertas responsabilidades que cumplir, tomo noción y elijo el aspecto de la libertad que puedo elegir, pero con comprensión y conciencia de roles. No sé, yo cuando estoy trabajando con mis pacientes en modo Mariel psicóloga, es un rol.
Es un rol que tiene mucho de Mariel, porque hay muchos psicólogos y psicólogas en este mundo y cada uno tendrá su estilo. Pero hay un rol que tiene que marcarme, hay ciertas cosas que puedo hacer como psicóloga, hay ciertas cosas que Mariel psicóloga hace como sus características individuales en espontaneidad y libertad, pero hay ciertas cosas que no puedo hacer porque el rol no lo permite, porque los objetivos y la esencia de lo que queremos lograr no lo permite, pero y por la que la estructura legal tampoco lo permite. Entonces, hay licencias que me puedo tomar porque no son tan importantes o porque podemos ver con cada paciente o porque podemos tomar con flexibilidad y sabiduría de cuándo apegarnos a las estructuras no es tan importante y cuándo toca cumplir con una estructura aunque no me guste. Simplemente sabiendo que esa estructura o esa norma está puesta para algo. Entonces, eso es tener conciencia de rol, de lo que se espera de mí, de lo que yo tengo que dar con responsabilidad y compromiso, pero al mismo tiempo, dentro de ese marco, aprender a danzar con mi propia identidad. ¿Sí? Eso es la toma de conciencia, comprensión de los roles y aceptación. Y eso implica hacer ciertos duelos que no puedo hacer todo lo que me gustaría, ¿no? Y eso implica la aceptación y la consecuencia de los costos que uno paga por las decisiones que uno toma, los roles que ocupa, las dimensiones en las que uno se mueve. Una vez que elijo ser mamá, me tengo que ocupar de lo que implica ser mamá, aunque a veces sea hermoso y a veces sea difícil. Me puedo preguntar cómo quiero ser como mamá, pero tengo que ocuparme de lo que implica ejecutar ese rol, de lo que requiere ese rol. Y si, no sé, tengo que despertarme 4 veces por noche, lo tengo que hacer, ¿no? Cuando uno es consciente y acepta los costos, lo vive con libertad y ese es el camino hacia la madurez. Cuando uno no acepta esos costos y esas consecuencias, lo vive con sentimiento de opresión y obligación. Pero como estos son los pasos para alcanzar la madurez, lo que tratamos de trabajar es el camino de la aceptación. Y la aceptación de las limitaciones, de los roles, de las estructuras, lo que nos da es paz. Y esa paz se siente bastante parecido a la libertad también. Bien, Iba a decir amén. amén. Bueno, ¿cómo logramos ese equilibrio para encontrar esa libertad y esa paz? Un poquito de psicoherramientas que solemos traer de manera repetida en diferentes domingueros, un poco aplicadas justamente a este proceso de equilibrio entre libertad y responsabilidad. Entonces, primero es entender la responsabilidad sobre lo que podemos controlar. Ya sabemos que el locus de control interno es el lugar donde nosotros sentimos que tenemos el control de las cosas, el control de lo que nos pasa. Si nosotros tenemos un locus de control externo, donde explicamos que todo lo que me pasa es por culpa de la sociedad, el gobierno, el clima, lo que me dijo, lo que me hizo o lo que no hizo, no vamos a tener lugar de control, porque todo depende del resto. Y eso es muy frustrante y ahí no tenemos justamente una responsabilidad que podamos dirigir. ¿Sí? Entonces, primero ser conscientes de que hay cosas que las tengo que controlar yo. Que yo, es cierto, hay, no sé, por ejemplo, un mandato familiar, yo me voy a preguntar, ¿esto aplica para mí? ¿Esto me hace bien? ¿Esto me acerca a lo que yo quiero ser? ¿A quién quiero ser? ¿Sí? ¿Me acerca o me aleja? ¿Lo aplico o no lo aplico? ¿Sí? Aceptar lo que no podemos controlar. ¿Sí? No podemos controlar, por ejemplo, en este momento la economía, no podemos controlar las políticas públicas, no podemos controlar los tiempos, no podemos controlar el tiempo del otro o que el otro me acompañe de la manera en que yo quisiera, ¿sí? No podemos controlar algunos aspectos de la salud que a veces nos pueden quizás poner ahí algunas trabas, algunos contratiempos. Entonces, entender lo que puedo controlar, lo que está en mis manos, y ahí pongo mis energías, mi compromiso, mi libertad, y aceptar lo que no está en mis manos, ¿sí?
y dejar de que se acomoden según el tiempo, según las posibilidades, según los factores externos que no podemos justamente controlar. Y poder hacernos cargo justamente de las consecuencias posibles de nuestras acciones. ¿Sí? Si yo me doy cuenta de que, no sé, por ejemplo, un trabajo en este momento me trae más frustraciones o más contratiempos o ya no, no me está ayudando a poder crecer en lo que quiero crecer, puedo decir, bueno, renuncio a este trabajo para poder tener más tiempo para dedicarle más a otras cosas que sí me acercan a quien quiero ser. Ahora, entendiendo que va a tener consecuencias dejar un trabajo. Quizá no voy a tener el dinero con el que contaba antes. Entonces deberé ver, bueno, no voy a contar con esto. ¿De dónde lo voy a sacar en el caso de que lo necesite? ¿Qué necesidades voy a tener? ¿Qué cosas voy a tener que renunciar? Por ejemplo, para que la economía esté por lo menos a raya, digamos, ¿no? Entonces, entender que todas sus acciones tienen consecuencias y me tengo que hacer cargo de esas consecuencias antes de dirigir mi decisión o mi acción y evitar el victimismo, ¿sí? El victimismo es, no, pero no sé, o sea, es la queja constante diferente de la catarsis, ¿no? En la vida adulta, la catarsis, la queja un ratito no sirve porque, como dijimos, está llena a veces como de frustraciones, está llena de a veces de contradicciones, pero no es lo mismo que el victimismo. El victimismo es puramente y exclusivamente del locus de control externo. ¿Sí? Es, yo no puedo elegir nada, yo cumplo y hay un montón de cosas que no sé, que no me ayudan, que no están de mi parte, que me ponen trabas. Y justamente ahí nos fuimos de la responsabilidad consciente y dirigida y nos fuimos de la libertad interior. ¿Sí? Ahí se desequilibraron ambas. Justamente porque lo contrario también del victimismo es el poder hacerme cargo de eso. Mari, ¿ibas a agregar algo de ahí? Sí, estaba pensando en esto que en algún momento nosotras trabajamos, que es esta diferencia entre, me estaba pensando en realidad en las situaciones en donde sí somos víctimas, ¿no? Porque a veces surge esta Ujú, cuestión, que es muy particular esto, pero estaba pensando en eso. Hay situaciones en donde sí somos víctimas, ¿no? Pero hicimos nosotros en otros momentos una diferenciación entre ser víctima y el victimismo. Ser ujú. víctima es asumirme víctima de una situación cuando me tocó ser víctima, cuando, no sé, fui víctima de lo que sea, un trauma, ¿no? Em, pero hay una gran diferencia entre asumirme víctima con locus de control interno, de sí, yo fui víctima de esto, estuve pasiva frente a esta situación, y después hacer pie sobre el locus de control interno, por ejemplo, la responsabilidad, el recorrido de la sanación y todo, que el victimismo, que es la posición psicológica en donde me cuento la historia una y otra vez de que yo no tengo control sobre lo que me pasa y que toda la consecuencia de las cosas que me pasan o de las situaciones en donde fui víctima, simplemente no las puedo controlar. Y a veces uno no puede controlar las situaciones, a veces uno es víctima igual de determinadas situaciones, pero eso no significa que nos tengamos que poner en el lugar de víctima constante. Y mucho tiene que ver con en qué aspectos nos focalizamos, que es esto del locus de control interno. Un poco quería hacer hincapié en eso, no sé por qué. Ah, bueno, sí, porque además, si lo pensamos así, el ser víctima nos puede dar lugar a tener un lugar activo, justamente en el proceso de la sanación, en el proceso de los aprendizajes, a decir, bueno, ¿de qué maneras puedo, qué puedo hacer para que esto no se repita? Además del proceso de sanar. En cambio, el victimismo te encierra en una posición pasiva. ¿No? Es como determinada, esto es así y voy a estar marcado por esto de por vida y no se puede hacer más que quejarse, digamos, o que sufrirlo, ¿no? El Ujú. locus de control interno siempre nos abre la posibilidad a, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para controlar la situación de al menos estar mejor o de que no vuelva a pasar? O de construir sabiduría y fortaleza a Sí, partir de eso, ¿no? A partir de la resiliencia. resiliencia también, que tiene que Ujú. ver con esto, con el locus de control interno, este recorrido de la libertad, la responsabilidad y la sabiduría,
de alguna manera está relacionado con nuestro recorrido de la construcción constante de nuestra madurez interior. Y las cosas que nos pasan en la vida, a veces no las podemos evitar y muchas veces somos víctimas de un montón de situaciones, ¿no? Pero sí la sabiduría está relacionada con construir algo positivo de eso, o sanación, o fortaleza, o liderazgo para otros, o amor. Y esto tiene que ver con esta actitud y esta herramienta que traemos una y otra vez del No lóbulo sabes. interno porque es central. Eso quería Bien. agregar. Además de que venimos repitiendo lo de locus de control, también solemos repetir esto de la rigidez y la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad y el compromiso es otra de las psicoherramientas que nos ayudan un montón en esto de balancear y equilibrar constantemente la libertad y la responsabilidad, ¿sí? Entender de que todo, o sea, de todas las necesidades que son parte del proceso, ¿sí? Cuando hablábamos de mentalidad saludable en ese dominguero que fue increíble, hablábamos justamente de esto, de la mentalidad de procesos. Y al principio del dominguero de hoy también marcábamos, ¿no? Diferentes etapas, pero que no son etapas cerradas o estructuradas, sino que son mediadas por un montón de procesos, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, llegar a la etapa de madurez, ¿no? De adultez madura, hay procesos y no va a ser simple, ¿sí? Eh, porque así es nuestra vida, o sea, no se llega a ser mariposa sin antes no haber sido un gusano, sin antes haber estado encapsulado, reprimido, sin antes haber estado con miedo a volar, a salir, sin antes haber, no sé, todo es parte de un proceso y cada instancia tiene sus propias necesidades. Entonces, la flexibilidad nos va a permitir comprometernos con el proceso en la medida que me entiendo y me tengo paciencia y me tengo tolerancia y entiendo los vaivenes y entiendo mis frustraciones en el proceso. Asumir de que van a haber dificultades y hay que perseverar en esas convicciones, ¿sí? No sé, en una carrera tiene un montón de frustraciones en el medio, tiene un montón de cansancios en el medio, ¿sí? Dificultades, contratiempos que puedan surgir, pero si es mi convicción, persevero, ¿sí? Con flexibilidad, flexibilidad, capaz no lo voy a hacer a los mismos tiempos que el otro, capaz no lo voy a hacer a los mismos tiempos que me había propuesto a mí misma o que la estructura propone, y ahí voy a ser flexible, pero mi compromiso va a seguir mi convicción, ¿sí? Entonces ahí me va a costar, pero voy a tener eh, la responsabilidad puesta en juego también en eso, ¿no? Gestionar las frustraciones, ¿sí? Del mismo modo. Hay momentos donde voy a estar frustrado porque no sé, qué sé yo, me imagino una materia o un puesto laboral o, no sé, supongamos un hijo me lleva más tiempo, me lleva más dificultades, me lleva más atención y bueno, quizás tengo que decir, bueno, freno, le doy más tiempo, quisiera que sea de otra manera, le pongo más de eso, entendiendo de que tengo que ir flexibilizando las motivaciones, los ritmos, mis tiempos, para que esa frustración no se encapsule como un, un no puedo, sino un, bueno, veamos de qué manera diferente podemos gestionarlo, ¿sí? Para eso necesitamos mucha la flexibilidad y para no abandonar, ¿no? En el camino. Y practicar la humildad de insistir y aprender en el proceso. ¿Sí? No somos ni imprescindibles, no somos superdotados, no tiene por qué ser fácil pasar de una etapa de la otra, no es fácil lograr a veces sanar tiene sus idas y vueltas todo el tiempo, porque en la medida que estás tratando de, no sé, de sanar la pata, se te destartala la mano, pasan situaciones también en el momento presente, entonces
La humildad es decir que no todo lo vamos a poder como lo pensamos, como quisiéramos o como se nos orienta, sino que aprender en este proceso, ¿no? Decir, soy un poco de esto, un poco niño, un poco adolescente, un poco de adulto, quiero seguir avanzando hacia una adultez madura en la medida que parte de esto va a ser sanar algo de mi infancia o dar un paso que no di en la adolescencia, ¿no? Entonces, flexibilidad y compromiso es no abandonar, pero sí gestionar. Y bueno, básicamente practicar la madurez como herramienta consciente, ¿no? Por eso lo pusimos también dentro de las herramientas, que es esto de practicar el ejercicio constante del autoconocimiento, en practicar el desarrollo de la autonomía y el autocontrol, practicar la tolerancia a la frustración, esto de aceptar que las cosas no van a ser como nosotros quisiéramos, practicar la libertad y la responsabilidad constantemente en equilibrio, ¿sí? La humildad y la empatía, es decir, estar en conciencia em, de quiénes somos y quiénes no podemos ser y tratar de ser empáticos con los demás en sus propias limitaciones. Es decir, la madurez está muy relacionada con la templanza, la paciencia, la sabiduría, y entonces tenemos que practicar a conciencia esto de la madurez, vincularme con la madurez desde la conciencia. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son algunas de las herramientas para este crecimiento sostenible? Algunas las pusimos acá, pero prácticamente es todo lo que hemos visto nosotras desde el trabajo de psicoeducación, que tiene que ver con, primero y principal, como hemos hablado en otros domingueros, el cuerpo, los hábitos, las rutinas saludables, dormir bien, hacer actividad física, descansar, alimentarnos saludablemente. Un cuerpo sano nos ayuda a todo el resto, ¿sí? Practicar la autoapropiación, como dijimos, todo lo que son la gama de, hay un dominguero, lo pusimos así porque hay un dominguero específico que se llama Bases para una mentalidad saludable, donde trabajamos estas herramientas principales, locus de control, mentalidad de procesos, flexibilidad, camino del medio, pensamiento Novela, pragmático, ¿eh? la novela, La novela, la novela tiene que ver con esas maneras en las que relatamos, ¿no? Un poco esto de la víctima y el victimismo tiene que ver con esto de la novela, de cómo nos contamos las historias, ¿sí? Volver una y otra vez a esta lógica del camino del medio es extremadamente importante, que es, no hay perfecciones, no hay verdades absolutas, ¿no? Nada de lo que decimos o de lo que practicamos tiene, tiene aplicabilidad para todo. Entonces hay momentos en los que hay que ser flexible y hay momentos en los que no. Hay momentos en donde nos tenemos que asumir como víctimas y hay momentos en los que no. Hay momentos en los que hay que conectarse con la espiritualidad y hay momentos en los que no. Hay momentos en los que evadirse de las situaciones puede ser sano y hay momentos en que evadirse puede ser patológico. Por eso, esto es extremadamente importante porque esta es la construcción de la sabiduría y el discernimiento, ¿no? Las personas muchas veces cuando están en este camino de aprendizaje, ¿no? Preguntan, ¿pero esto está bien o está mal? Y entonces ¿me tengo que hacer cargo o no? ¿O tengo que evadirme o no? ¿Y tengo que hacer o no? ¿Y es mejor evitar o no? Y entonces no hay respuestas únicas. Y esta incertidumbre es difícil de tolerar hasta que uno entiende cuál es la lógica de las cosas. Hay una intuición que desarrollar y para eso vamos desde la teoría a la práctica y la práctica misma nos va trayendo la sabiduría. Mentalidad de procesos, como decía Eve, es extremadamente importante porque la mentalidad de procesos nos lleva a practicar la paciencia,
la conciencia, la sabiduría de que las cosas van a llegar cuando tengan que llegar. Esta danza entre expresar y conquistar también, lo que decíamos, ¿no? Es decir, es cierto que hay cosas que van a depender de mí en mi progreso, ¿no? Que hay una conquista y por eso estamos acá, los que amamos el desarrollo personal, el crecimiento interior, lo hacemos con conciencia, desde la teoría, desde la práctica, buscando, leyendo, escuchando, pensando, pero hay un proceso que sucede solo porque el proceso está listo, porque algo se tiene que saturar, eclosionar y nacer lo nuevo. Y a veces queremos controlar ese proceso, ¿no? Y la mariposa va a salir de su crisálida cuando pueda salir. De hecho, muchas veces, sobre todo le cuento este cuentito a las personas cuando están queriendo controlar el proceso de otros, pero vale para los propios procesos también, ¿no? Este cuento que no sé si lo conocen, de esta persona que va va por el bosque caminando y contemplando y de repente justo se encuentra con una mariposa o gusanito de ahí como luchando para salir de su crisálida y contempla y por empatía, por amor, ve y dice, ay, está sufriendo, me da una pena, no sé qué, ¿será que lo ayudo, que no lo ayudo, qué sé yo? Y bueno, nada, viene con la navajita de viaje, así que dice, bueno, más sí, yo la ayudo. Entonces le corta un pedacito de la crisálida para que la mariposa pueda salir. Lo que sucede es que la mariposa sale con un ala deficiente, con un ala más chiquita, más débil, y trata de volar, pero no puede. Porque justamente lo que hace que las mariposas puedan desplegar alas fuertes es la lucha que se produce en la salida de la crisálida. Y las etapas no se pueden saltear, hay que transitarlas y llevan sufrimiento. Lo que sucede es que muchas de las angustias se producen por el desconocimiento. Alguien en el Facebook decía, ¿por qué nos enseñan estas cosas desde chicos? Bueno, esto es justamente porque nos produce mucha angustia y más de una vez nuestro trabajo como psicólogas es eh, ir enseñándole a las personas lo que es normal, que no pasa nada, que es normal tener un duelo porque te separaste o porque no pudiste cumplir con tus objetivos o porque cambiaste de etapa, es normal querer controlar todo y sentirte frustrado, es normal querer eh, tener perfección para encontrar seguridad, pero también es un proceso que lleva angustias. Y normalizar y entender que es parte del proceso a veces nos permite simplemente relajarnos y llevar ese proceso con más templanza. Es decir, con conquista, pero sin tanta lucha como pretende la adolescencia, como más amable con el proceso, con más amor hacia ese proceso, ¿sí? La mentalidad de procesos es crucial para esto, porque justamente lo que nos permite es la conexión con ese mundo interior que nos permite después desplegar las alas, desplegar las alas de la madurez, de la libertad interior, de hacerlo con fortaleza, porque al final la responsabilidad esa estructura de la mariposa, ¿no? La mariposa tiene, no, el gusanito que se transforma en mariposa se siente comprimido por su crisálida y protegido al mismo tiempo, como sucede con el niño y el adolescente, pero después la madurez es romper la estructura y esa estructura al final se introyecta como el cuerpito de la mariposa, que es el que sostiene las alas. Esa estructura, esa responsabilidad se encuentra después en el centro, que es el centro que sostiene todo el uso de la libertad. ¿Sí? Y eso es lo que queremos lograr. Esa conquista lleva tiempo, pero lo tenemos que hacer con amor y con disfrute, sin presiones, sin sufrimiento. Y para eso es la práctica de todas las herramientas. Lo que sí le sugerimos es trabajar en el aprendizaje constante. Aprendizaje, 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 aprendizaje con disfrute. Y si aparecen las frustraciones, las aceptamos, bajamos un poco la marcha y nos volvemos a preguntar y seguimos. También creo que agregaría ahí el hecho de la regulación de expectativas también, ¿no? Porque las expectativas que tenemos a veces nos llevan a frustraciones y las frustraciones siguen siendo para nosotros información válida y útil para el propio camino y el propio transitar. Es, bueno, ¿por qué me frustré? ¿Hubo algo que me pedí de más? ¿Hubo algo en lo que me quise adelantar? ¿Hay algún mandato que me está presionando?
Entonces, constantemente ir regulando esas expectativas para ver si eh, se pueden gestionar con paciencia, con flexibilidad, ¿sí? En el proceso de tolerar la frustración. Muy bien. Bueno.